Bienvenidos a una nueva edición de Expreso de Oriente. Yo soy Albert Naya y es un placer acompañarles. Titulares. Por tierra y aire, pero inferior a las necesidades mínimas. La ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza lo hace por distintos flancos, pero parece tener poco efecto a la hora de salvar vidas. Con un enclave al borde de la hambruna, ya son varios los países que luchan por mitigar la crisis. Y en estado de inanición es como también se encuentra el sistema sanitario gazatí. Por ello, hoy en Expreso de Oriente hablaremos con el doctor Mohamed Shakir, del Hospital Nasser. ¿Cómo se sustentan los hospitales sin suministros? Solamente el personal médico tiene la respuesta. Y viajaremos al Líbano, donde se cumplieron 5 años desde que un accidente lo cambió todo. El puerto de Beirut vivió una de las peores explosiones no atómicas de la era moderna. ¿Cómo ha cambiado el país en estos 5 años? Hablaremos con nuestra corresponsal para conocer con detalles lo que aconteció. Comenzamos. En estado de inanición y al borde de la hambruna, según las principales ONGs, Gaza lucha para paliar el hambre. La entrada insuficiente de ayuda humanitaria es en todos los flancos. Por una parte, el organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados permitió que comerciantes locales de Gaza introduzcan mercancía en la franja para aumentar el volumen de ayuda. Por el otro, camiones humanitarios entran desde Egipto, convoyes cargados con harina, fórmula infantil, comida enlatada y productos médicos. Accedieron al enclave vía terrestre. Finalmente, bajo coordinación israelí, países como Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Egipto, Alemania, España, Bélgica y Canadá lanzan comida desde el aire. A pesar de la entrada de ayuda desde varios puntos, la ONU es tajante. Escuchen. La ayuda ha llegado, ya sabes, con docenas de camiones al día, ¿verdad? Las necesidades dentro de Gaza son tales que deberían haber cientos y cientos y cientos y cientos y más cientos de camiones, no solo cada día, cada semana, sino durante meses, posiblemente años. Y aunque las voces que salen de los despachos gubernamentales sean beligerantes, los que algún día llevaron uniforme militar también hablaron. Se trata de una carta que mandaron hasta 600 exuniformados, entre los que se encuentran figuras tan importantes como el exjefe del Mossad. La misiva iba dirigida a Donald Trump y le pedían que convenciese a Netanyahu para finalizar la guerra en Gaza. Pero no son los únicos que alzan la voz. Este diputado israelí, Ofer Kasif, fue sacado violentamente del Parlamento israelí por citar a un escritor nacional, David Grossman, quien decía la palabra genocidio. Voces israelíes que piden el fin de la guerra y el llanto de los gazatíes que deben lidiar con el hambre. Pero uno de los mayores damnificados ante la insuficiente entrada de ayuda humanitaria es propiamente el sistema sanitario. El personal de los hospitales acusa una falta de suministros que tiene efectos devastadores. Conectamos con Mohamed Shakir, doctor en el Hospital Nasser, y le preguntamos primero de todo cómo se encuentra ahora el sistema de salud en Gaza. Adelante. Very deteriorating. Muy deteriorado. Las condiciones son complicadas y serias dentro del hospital y en el sistema sanitario. Como sabes, tenemos muchos muertos al día. A veces recibimos 200, 300 heridos de una vez, a veces 600, a veces hasta 1000. Como sabes, los centros de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza están cerca de Han Yunis. Por esto recibimos muchos muertos y heridos al día. La falta de material y recursos hacen muy difíciles las cosas. Sufrimos mucho. Como sabemos, no muchos materiales médicos pueden entrar en Gaza, ni siquiera instrumentos. La inanición nos golpea con fuerza, así que estamos sufriendo mucho. We're really suffering a lot. ¿Tampoco entra este tipo de ayuda médica desde los aviones? Very limited medical supplies are allowed
Los suministros médicos son muy limitados. Cuando las fuerzas de ocupación dejan que entren recursos médicos, son limitadísimos. Le daré un ejemplo. A veces dejan que entren apósitos de Gaza, pero la cantidad no es suficiente, así que tienes que escoger a qué paciente se la pondrás. ¿Por qué tienes que ignorar a otros? Porque no son suficientes y no pueden entrar en Gaza. Por eso muchos pacientes mueren, por falta de gasas. A veces no dejan que entren vendajes. Intentamos encontrar alternativas, pero no son efectivas, por desgracia. Así que muchos pierden la vida de forma muy fácil. La situación es muy difícil. Dejar entrar un mínimo de suministros es un tipo de propaganda. Alegan que dejan entrar esos suministros, pero no nos dan ni para 3 días, ni para unos pocos pacientes. Así que los pacientes mueren. A la vista de estos hechos, ¿cómo sigue funcionando el sistema sanitario gazatí entonces? Es buena pregunta. Hacemos lo que podemos. Por ejemplo, ahora no nos dejan recibir bolsas urinarias. Lo que hacemos es sustituirlas por platos que sirven para comer. Cuando el plato está lleno de orina, lo llevamos al baño y lo vaciamos y volvemos a recolectar más orina. Así sucesivamente. Es una locura. Es una alternativa totalmente inhumana y muy peligrosa para la vida de los pacientes. A veces hemos llegado a pedirle a la Organización Mundial de la Salud u otras instituciones que nos ayuden con suministros, pero ellos dicen estar sufriendo también, así como Médicos Sin Fronteras también están igual sin suministros. A nivel de personal médico en el hospital, ¿tenéis una cierta alimentación ahí dentro? La semana pasada solamente comimos una vez al día. Consistía en un poco de arroz, unas cucharadas de arroz. Durante meses solamente hemos comido arroz. La semana pasada la situación fue mejor y pudimos conseguir una pita de pan en 24 horas. Como puedes ver, yo antes no era así. Era un hombre grande. He perdido unos 50 kilos. Así es la vida aquí. Pero no podemos abandonar a nuestros pacientes. Tenemos que dar lo mejor. Ser médico o enfermero es un trabajo humanitario. Debemos hacerlo hasta el final. Por cierto, algunos nos hemos desmayado mientras trabajamos. La semana pasada yo mismo me desmayé porque no hay azúcar. No está permitido que entre en Gaza. Por ello nos desmayamos mientras trabajamos. Y finalmente, ¿es suficiente la ayuda en este contexto? No at all. This is not enough, This is not enough. No es suficiente para nada, solamente cubre el 5% de las necesidades en Gaza. De hecho, no pienso ni que cubra ese porcentaje, quizás se trata de un 2%. La gente aquí sufre de malnutrición severa. El hambre no debería utilizarse como arma, no debería utilizarse para ello. Por desgracia lo hacen. Para mí, como trabajador humanitario, si fuese Israel quien estuviese en nuestro lugar, no dejaría que mi gente utilizara el hambre como guerra. Todos somos humanos, venimos del mismo padre y madre, debemos respetarnos más. El hambre no debe usarse como arma. Este es el punto importante. Doctor, muchísimas gracias. You're welcome. De nada. Y gracias. Thank you. Y en Beirut la herida aún arde. Esto es lo que afirman aquellos que hace 5 años sufrieron la onda expansiva de la explosión que asoló la capital. Estaba con los mártires en el momento de la explosión, durante los días después, y hoy hemos venido aquí para exigir una justicia que no llega. Han pasado 5 años, pero parece como si la explosión acabara de ocurrir, porque la herida sigue ardiendo en nuestros corazones, en el corazón de todos los libaneses que aman este país. Para desgranar el estado de la investigación, conectamos con Ethel Bonet, corresponsal en Líbano. 5 años después de las explosiones del puerto de Beirut, que dejó más de 220 muertos y arrasó barrios enteros, las familias de las víctimas respiran un aire distinto. Por primera vez tienen cierta esperanza de que los responsables rindan cuentas. La tragedia, considerada una de las explosiones no nucleares más potentes de la historia moderna, fue el resultado de una cadena de negligencias criminales. Más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio, introducidas por contrabando, fueron almacenadas durante años en un hangar sin medidas de seguridad ni protección a escasos metros de zonas residenciales. Nadie lo impidió. Desde entonces se impuso el apagón casi total sobre las circunstancias del caso. 5 años más tarde no hay condenas, el proceso judicial sigue atascado, pero en los últimos meses algo parece
haber empezado a moverse en enero, el juez Tarek Bitar retomó las riendas de la investigación tras una parálisis de 2 años. Su regreso sacudió los cimientos del aparato judicial. Citó a figuras de alto rango, entre ellas al exdirector de la Seguridad General y al exjefe de la Seguridad del Estado. Algunos acudieron, otros no, como el fiscal general Ghassan Ouaidat, que sigue ignorando las órdenes. El caso del puerto se ha convertido en un símbolo de impunidad del Líbano, pero la reciente aprobación de la Ley de Independencia Judicial podría marcar un punto de inflexión. No es una garantía de justicia, pero sí un primer paso para empezar a reconstruir la confianza pública. Porque en el Líbano, como bien saben las víctimas, la verdad sigue dependiendo más de la voluntad política que del procedimiento judicial. Fin de Expreso de Oriente. Más información en france24.com.